¿Cómo están, hermanos? Hoy día me ha tocado compartirles el devocional. Y a este devocional lo he llamado o le he titulado Dios se ha revelado. La comunicación, según el diccionario, dice que es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y receptor. Cuando nos ponemos a pensar en la historia de la Torre de Babel, en el Génesis 11, dice que el hombre trata de hacer una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Dice que Dios los dispersa. ¿Y cómo lo hace? Confundiendo su lengua. No se podían entender, por lo tanto, no se podía llevar a cabo esa construcción más. Entonces empezaron a dispersarse, y cuando la Biblia nos habla sobre el yugo desigual, también en 2 Corintios 6, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nos vuelve a hablar de comunicación, ¿no? De tanto espiritual como natural. Esta comunión entre la luz y las tinieblas no existe. Entonces podemos concluir un poco con esto, que la comunicación y la comunión es algo demasiado importante para nosotros. Dios se ha querido mostrar a su pueblo desde el principio de la creación. Si vemos solamente el Salmo 1:1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí nos ha querido demostrar Dios cómo es Él, un poco de sus atributos. Dice: en el principio nos muestra su eternidad. Él no tiene principio, no tiene final. Dios dice, creó, nos habla de todo su poder, de su creatividad, de su soberanía, los cielos y la tierra. Él está sobre todo. Él nada lo contiene. Son cosas impresionantes que Dios quiere revelarse, o que ha querido revelarse en este versículo acerca de sí mismo. Entonces, tal vez ustedes tengan muchas cosas más que decir sobre este versículo, pero son cosas impresionantes que Dios se muestra de sí mismo y nos quiere revelar a nosotros de su carácter y de sus atributos. En el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El pasaje principal que hoy día vamos a compartir está en Hebreos 1. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Cuando avanzamos más, vemos cómo el hombre cae en pecado después de la creación, ¿no? Cae en pecado, y la maldición de este pecado es que la comunión, la comunicación se va perdiendo. Con Adán y Eva, la comunicación de Dios con ellos era clara, era audible. Pero después del pecado, eso va disminuyendo y disminuyendo hasta que, como dice este capítulo, dice que Dios va comunicando por medio de los profetas a los padres, ¿no? En Deuteronomio 6 podemos ver eso. Ahorita no lo vamos a tocar. Ustedes pueden verlo si gustan estudiarlo. Van a ver claramente acerca de la importancia de los padres también. Dice: Dios toma la iniciativa, primeramente hablando a su pueblo por medio de sus profetas. En el diccionario bíblico dice que los profetas eran voceros que hablaban mensajes de Dios. Por lo general daban palabras de amonestación en contra de la idolatría y la maldad. Anunciaban la destrucción del pueblo, y si seguían en su estado de no arrepentimiento,
alentaban al pueblo a ese arrepentimiento y hablaban de un hombre que venía para salvar a su pueblo, ¿no? Entonces vemos claramente de que hablaba a su pueblo, nunca se ha callado, hablaba a su pueblo mediante los profetas. Y mediante Moisés tenemos los 10 mandamientos, era el profeta de Dios. Y muchas veces vemos una y otra vez hablando los profetas, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y el pueblo a veces se arrepentía, pero volvía a lo mismo, ¿no? Y les decía, ok, siguen pecando, pero yo les voy a traer a alguien que les va a salvar. Y en la época de Jesús esperaban ese Salvador, ¿no? Seguían esperando ese Salvador. Y la segunda parte de Hebreos, uno dice que Dios se revela por medio de su Hijo. Hacer nosotros esclavos de pecado, eh, eh, Romanos nos dice, buscábamos a Dios, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos al principio? Nuestra, nuestra comunión con Dios era nula. Y por ese mismo pecado estábamos enceguecidos y no había esa comunión más, ¿no? Dice, ¿acaso hay comunión la luz con las tinieblas? Nosotros estábamos en las tinieblas absolutas. No buscábamos para nada a Dios, pero Dios da el primer paso para tener esa paz con nosotros, esa comunicación con nosotros. Esa comunicación que habíamos perdido y esta revelación que hace Dios por medio de su Hijo va a ser absoluta. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Este Hijo de Dios es encarnado. Las revelaciones de los profetas son cumplidas. Jesús nació por medio de una virgen en un establo. Él vino a dar las buenas nuevas de salvación. Él mismo era la salvación. Su mensaje era: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Jesús, llamado Emmanuel, Dios con nosotros, o en otra traducción, con nosotros Dios está. Estuvo en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Enseñó el carácter de Dios por medio de él mismo. Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús, ¿qué le responde? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el momento de la cruz, vemos también el carácter de Jesús, de Dios, por medio de Jesús, cuando vemos ese amor incondicional, compasivo, lleno de misericordia. Ese amor que podemos ver en Corintios 13, ese amor incondicional que nada lo espera, todo lo soporta. El que no quiere que nadie se pierda, sino que se acerque a Él, arrepentido. Ese es nuestro Dios, que no escatimó a entregar a su Hijo unigénito por nosotros. Cuando la Biblia nos habla de la muerte de Jesús, dice consumado es. Dice que el velo del templo se rasga desde arriba hacia abajo. Es una imagen de que a partir de ese momento nuestra relación con Dios ha sido restablecida por medio de Jesucristo, que podemos tener una comunicación con Él. Esa comunión que se había roto en el principio, ahora se nos es regalada nuevamente. Y nosotros no hemos hecho nada. Dios ha dado ese paso para que nosotros podamos tener. Tal vez muchos de nosotros hemos dicho, Dios no me habla, no escucho a Dios. Tal vez sea por mi pecado o por el contrario, porque no soy suficientemente santo. Pero Dios se revela por medio de su palabra. Y el traductor no somos nosotros. No podemos leer la Biblia y entenderla por nuestra cuenta. Tal vez superficialmente, muy superficialmente, sino que su Espíritu Santo es el que nos traduce, el que nos lleva a toda verdad. Por eso es importante, queridos amigos, por eso es importante, queridos hermanos, que podamos abrir las Escrituras. Es difícil tal vez para nosotros poder tener un régimen de lectura de la palabra, ¿no? Una disciplina de verdad, eso es difícil, incluso a mí me cuesta, ¿no?
Pero si no abrimos las escrituras, entonces el Señor va a ser alguien lejano para nosotros. Dios quiere revelarse a nosotros, nos quiere hablar y únicamente vamos a poder lograrlo por medio de su palabra. Y mientras vayamos leyendo la palabra de Dios, más vamos a conocer de Él, más vamos a conocer de su carácter y más vamos a enamorarnos de Él, ¿no? La Navidad para algunos podría ser algo pagano, ¿no? Pero les aseguro que es una gran oportunidad este tiempo para poder hablar a los no creyentes, e incluso a los creyentes, de cómo es el carácter de Dios. Dios ha nacido. Jesucristo se ha vuelto carne. El Padre se ha querido mostrar por medio de Jesús. Como le he dicho, ha querido mostrar su amor, ha querido mostrar su compasión, su misericordia. Por medio de Cristo, entonces, es una gran oportunidad para nosotros este tiempo, el tiempo de Navidad, porque Dios quiere hablar por medio de este Jesús que ha nacido y que ha vivido en medio de nosotros y quiere tener una comunión personal con cada uno de nosotros. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.